Muchas gracias. Disculpen todos los problemas. No sé qué ha pasado. La anterior clase entró normal por el Collaborate, pero ahora no capta el audio de mi computadora. Muy bien, si ahí me escuchan todos, trataremos de desarrollar en esta tarde tres temas que nos faltan, que son rabia, eh, peste. ¿Ok? Entonces veamos la rabia primeramente. Así, por favor. Entonces, la rabia es una zoonosis por un virus el virus de la rabia, ¿no? Es un virus neu- neurotropo fundamentalmente, es decir, tiene predilección por ir al sistema nervioso central y que en su expresión máxima va a causar una encefalomielitis aguda, ¿no? En todos los animales de sangre caliente que podrían desarrollar el cuadro. La siguiente, por favor. Y es transmitida fundamentalmente por la mordedura del animal infectado, ¿no? Porque vamos a ver que en su ciclo de reproducción básicamente va hacia las glándulas salivales en su expresión final, de pasar obviamente luego por el cerebro o estar en este fundamentalmente, y de esa manera puede transmitirse a su siguiente hospedero, ¿no? Y hasta donde conocemos es mortal en casi todos los casos, ¿no? Por lo menos en los casos humanos. Siguiente, por favor. Entonces, el virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae, ¿no? Y existen dos cepas por lo menos importantes, unos llamados virus Calle y el otro el virus fijo, ¿no? El virus Calle tiene un periodo de incubación prolongado, algo variable, y va a dar los clásicos cuerpos de Negri, ¿no? Mientras que el fijo tiene un periodo de incubación un tanto más corto, 4 a 7 días, no llega a generar glándulas salivales y no produce los clásicos cuerpos de Negri, ¿no? De manera que la más prevalente usualmente es el virus Calle, que normalmente afecta y lo que podemos ver eventualmente, ¿no? Es un virus RNA monocatenario, es decir, solo tiene una cadena, tiene la forma como de una bala, es medio redondeado uno de sus extremos. Vean ustedes que es importante ese dato, sensible al agua jabonosa, al 20%, a la luz ultravioleta, al alcohol etílico y al amonio cuaternario, es decir, a los desinfectantes de uso común en el hospital, ¿no? Pero el dato de que sea utilizado, que responda al agua jabonosa es importante y por eso que vamos a ver que una forma de tratarlo eficazmente, digamos, cuando ocurre el accidente es el lavado inmediato con agua y jabón. Siguiente, por favor. Y aunque todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección, ¿no? Solamente unas pocas son reservorios importantes para el mantenimiento de la enfermedad en la naturaleza. Es decir, a pesar de tener la encefalomielitis a nivel cerebral, tienen todavía la suficiente entereza como para atacar a otro hospedero y transmitir el virus. Vamos a ver que otros nunca van a poder transmitirlo porque mueren antes de que puedan llegar a esta etapa de excitación que caracteriza, digamos, a, particularmente al virus de la rabia, ¿no? Caracterizamos dos ciclos importantes en la transmisión. Uno es el del perro, que conocemos como el de la rabia urbana, y el otro es el murciélago, que es transmitido por los murciélagos hematófagos, que son responsables de la rabia silvestre. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la rabia urbana, obviamente el perro es el más importante, transmite casi el 90% de los casos. Luego están otros animales como el gato, también lo puede ser, el ganado vacuno, los caballos, carneros, cerdos, son potencialmente transmisores también de este virus, ¿no? Pero quienes no transmiten, pequeños roedores, aves, marsupiales, anfibios, reptiles, normalmente no transmiten la rabia. Sobre todo en el caso de los roedores, normalmente no van a ser, la mordedura de estos no transmite rata, ¿no? Perdón, no transmite, la mordedura de la rata no transmite rata. Siguiente, por favor.
Y en la rabia silvestre, básicamente son aquellos conocidos como los murciélagos vampiros, aquellos que se alimentan de sangre, ¿no? Y ahí está el Desmodus rotundus, fundamentalmente, el que permite esta rabia silvestre. Hay otros como algunos eh, eh, pequeños primates también lo pueden, los mapaches también se ha visto que podrían a hacerlo, ¿no? Y otros tejones, zorros también lo pueden hacer en la forma silvestre. Siguiente, por favor. Siguiente. En el caso de muchas veces en las zonas endémicas, vamos a ver que las personas que... puede regresar, por favor, al anterior. En las zonas endémicas vamos a ver personas que en estas regiones pueden tener esas pequeñas lesiones. Vean ustedes, son pequeñas lesiones que normalmente sangran, son pequeños, son solamente puntitos que normalmente no coagulan. Eso es importante, ese dato es importante, es una pequeña lesión en una región donde existen estos vampiros y la lesión es muy pequeña. Usualmente la persona no recuerda incluso que ha sentido un lancetazo o algo y la lesión es sangrante, ¿no? Eso se debe a que normalmente al morder este murciélago inocula una sustancia anticoagulante que le permite obviamente absorber la sangre y va a hacer que no se coagule la sangre durante algún tiempo en esa zona. Siguiente, por favor. Entonces el ciclo se mantiene sobre todo en este contexto silvestre, donde lo van a tener estos murciélagos, van a morder eventualmente algunos pequeños roedores, y estos son los que van a mantener, digamos, el ciclo, ¿no? Eventualmente los perros o algún otro animal doméstico puede entrar en van a ser afectos por esto, van a ser mordidos por algunos zorros o los murciélagos, y estos le van a transmitir al hombre, digamos que ese es el ciclo más habitual para la transmisión hacia el hombre, ¿no? Siguiente, por favor. Y digamos, acá tienen un mapa de riesgo a nivel mundial. Vean que alto riesgo están casi todas las zonas tropicales, ¿no? En América, en África y algunas zonas eh, de Asia, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente esas zonas de alta riesgo, ya mediano riesgo en otras zonas un poquito más alejadas, como el sur de Argentina, Chile, ¿no? Arabia Saudita y ya de menor riesgo en otras regiones del mundo, ¿no? Eh, las muertes reportadas por rabia en global, vean ustedes que son de regular importancia, 56.000 casos según la OMS, y Asia y África son los continentes que cuentan con la mayor casos de rabia normalmente, ¿no? Que reportan casi el 95% de total, donde la rabia silvestre es la mayor, de mayor importancia, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el Perú, vean ustedes que en los años desde el 2015 hasta el 2017, las zonas donde han reportado, vean ustedes, son zonas hacia el sur del país, Puno, Arequipa, ¿no? Pero eso fundamentalmente se ha dado, estos han sido casos de rabia urbana, pero asociados a normalmente perros que viven en la zona de frontera con Bolivia, donde lamentablemente sus campañas de vacunación no han sido las más óptimas y muchos de estos perros han pasado simplemente al lado peruano y han ocurrido estos accidentes, ¿no? Luego no se han reportado más casos, afortunadamente. Luego sí que hay casos de rabia silvestre durante casi todos los años, ¿no? Que se registran en otras zonas ya más de la selva, ¿no? En casos específicos. Siguiente, por favor. Y vean ustedes que normalmente los casos de rabia silvestre son los que se pueden presentar eventualmente, casi todos los años hay reportes de estos, pero la rabia humana ha disminuido ostensiblemente, afortunadamente, para casi todos nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, digamos, este es un esquema de cómo ocurre digamos, el ciclo en el caso de los perros, sobre todo, ¿no? El perro mordido por un animal de rabioso. eh, este virus rábico obviamente ingresa a través de la saliva infectada del animal, eh, valga la redundancia, infectado,
se propaga a través de los nervios, ¿no? Esa es su principal característica, por eso la lentitud normalmente en la cepa, por lo menos el virus Calle, ¿no? La cepa Calle, que es la más prevalente, y luego va a ir por estos nervios, por la médula espinal hasta el encéfalo normalmente, ¿no? El virus incuba en el cuerpo del animal en aproximadamente 3 a 12 semanas. Eso normalmente va a depender, recuerden ustedes, de la longitud del nervio que deba recorrer desde la zona de mordedura hasta el encéfalo, ¿no? Por lo tanto, las lesiones o los accidentes que pueden ocurrir cerca de la cabeza, llámense cuello, tórax, ¿no? O cintura escapular, son considerados graves porque la progresión hacia una encefalitis por rabia es mucho más rápido y puede ser mortal definitivamente, ¿no? Cuando alcanza el cerebro, el virus se replica, ¿no? Y luego de eso va a continuar su ciclo, algunos de ellos van a llegar hacia glándulas salivales, van a presentar característicamente el periodo de excitabilidad característico de la rabia, ¿no? Y en el caso de estos animalitos, lamentablemente, normalmente mueren dentro de los 7 días de iniciar la enfermedad, ya el virus de la rabia está en las glándulas salivales y normalmente la muerte deviene en menos de una semana, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ok. El periodo de incubación, entonces, es un rango de 30 a 90 días. Vean que se ha calculado un avance de velocidad entre 3 milímetros por hora. Eh, Normalmente utiliza receptores nicotínicos para poder ingresar a las células nerviosas, ¿no? Y el hallazgo patológico más importante es el hallazgo de sus cuerpos de Negri, sobre todo en la cepa Calle, que es la que predomina, digamos, en los casos reportados, ¿no? Entonces estos van a viajar desde la zona del accidente por toda los nervios hasta llegar a médula espinal, van a ascender por esto hasta llegar al encéfalo, donde producen característicamente estos cuerpos de Negri y luego van a bajar, digamos, en su trayecto hacia las glándulas salivales, también van a llegar a la conjuntiva ocular, pero obviamente la característica importante es que llegan a las glándulas salivales donde van a poder transmitir a otro hospedero, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, normalmente en la mordedura, cuando se inocula el virus, va a haber una pequeña multiplicación primero en el tejido celular subcutáneo, algunos miocitos, eh, hasta poder alcanzar los nervios, ¿no? del sistema nervioso periférico. En una fase prodrómica inicial van a haber signos muy sutiles, los cuales usualmente pueden pasar desapercibidos, ¿no? En la cual pueden haber algunas alteraciones sensoriales en el sitio de ingreso del virus, ¿no? Parestesias en esa zona, las describen, ¿no? Hasta que finalmente llegan cuando llegan al sistema nervioso central, sea en la corteza, el mesencéfalo, los ganglios basales normalmente, van a generar zonas de desmielinización, ¿no? Y finalmente, cuando ya se empiezan a presentar los síntomas, cuando estos ya están llegando hacia las glándulas salivales, van a tener dos tipos de expresión clínica normalmente, una es la etapa de excitación y otra es la etapa paralítica, o dos formas de presentación, digamos, ¿no? En la cual obviamente ya este virus, digamos, ya ha generado un daño a nivel cerebral y está llegando a estas glándulas más periféricas, ¿no? Y usualmente, como decimos, finalmente deviene la muerte. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, ahí, muy bien. Y entonces, la etapa de excitación es normalmente la más característica y es la que normalmente se nos viene a la mente cuando hablamos de rabia, ¿no? Que obviamente representa la mayor cantidad de casos, ¿no? En la cual se va a presentar con desorientación, alucinaciones, hiperreflexia, hipertonía, puede haber rigidez de nuca, fasciculaciones, convulsiones, y lo más llamativo, digamos, es ese espasmo laríngeo, ¿no? Desencadenado por diferentes estímulos, como puede ser ruidos fuertes, luz, agua, aire, ¿no? Y de eso viene la clásica
expresión de que le temen al agua, ¿no? Porque digamos, el estímulo del agua va a generar este espasmo laríngeo y obviamente ese espasmo laríngeo le va a dar una, una connotación digamos, de gravedad, ¿no? Por el hecho de que la persona se sienta ahogar, ¿no? Va a haber hiperactividad del sistema autónomo, ¿no? Con taquicardia, midrasis, cialorrea, sudoración profusa, ¿no? Y otras expresiones del sistema autonómico, ¿no? Digamos que eso es lo más característico, eso se presenta en la mayor cantidad de casos y eso es lo que generalmente se nos viene, como les decía, a la mente cuando hablamos de rabia. Pero hay otra expresión que es la forma paralítica, que se da en el 20% de los casos, los cuales va a caracterizarse por una parálisis flácida ascendente, parecido a un Guillain-Barré, y que va a traer como consecuencia disturbios respiratorios, pérdida del control esfinteriano, parálisis vulvar, llegando a compromiso de la conciencia, algo de confusión, de coma, e igual desencadena la muerte, pero normalmente no tiene digamos, tanta expresión del sistema autonómico como en la primera o como en la forma de presentación o de fase de excitación, ¿no? Entonces, normalmente esas son las dos formas de presentación. En ocasiones se pueden presentar también de manera subsecuente, o sea, primero una fase de excitación y luego una fase paralítica, también puede ser que se presenten de esa forma, ¿no? Siguiente, por favor. Y para el diagnóstico, obviamente hay que tener primero una sospecha clínica, ¿no? Con la exposición normalmente a un animal que potencialmente podría haber transmitido la rabia, el cuadro clínico compatible en caso que ocurra, es obviamente ominoso y triste ver un cuadro ya florido como tal. Eh, Se podría hacer inmunofluorescencia directa en biopsias de córnea, folículo piloso, raspado de la mucosa lingual, pero normalmente eso ya es muy tardío. Cuando ocurre eso, recuerden ustedes, ya está en la fase de excitabilidad o ya va a estar en una fase completamente flácida, ¿no? Entonces, obviamente ahí ya es muy difícil poder intervenir de alguna forma, ¿no? Eh, el cultivo del virus se puede hacer, pero es demasiado lento. Igual la forma de poder obtener la muestra es complicada. El PCR podría ayudar un poco más. Eh, Inoculación a ratones casi ya no se hace, o la detección de anticuerpos es demasiado tardía. Por eso es que, lamentablemente, para el diagnóstico hay que tener una alta sospecha clínica, sobre todo, empezar por ello, y luego de eso buscar algunas alternativas para confirmarlo. Pero lamentablemente no hay una prueba específica que nos pueda ayudar a saber tempranamente que puede estar infectado y poder actuar en consecuencia, ¿no? Lamentablemente muchos de los diagnósticos se dan post-mortem, ¿no? Encontrando ya estos cuerpos de inclusión intracitoplasmático característicos que son los cuerpos de Negri, de antígenos, ¿no? Por anticuerpos fluorescentes en tejido nervioso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer ante un contacto con un animal con sospecha de rabia, no? Pues cosas fundamentales que hay que tener en cuenta ahí es primero el manejo de la herida y catalogar el tipo de exposición, ¿no? Luego, captura y observación del animal agresor, en caso eso pueda hacerse, y definir el uso de suero antirrábico y o vacuna antirrábica, ¿no? Entonces, de manera práctica, eso es lo que ustedes tienen que recordar ante cualquier accidente de esta naturaleza. Entonces, veamos cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero es el manejo de la herida, obviamente, ¿no? Hay que, ya dijimos, recuerden ustedes, son susceptibles al jabón, así que la limpieza inmediata es fundamental, ¿no? La limpieza inmediata con abundante agua y jabón u otro detergente es fundamental para poder ayudar en este contexto. Recordar que la herida usualmente no debe ser suturada, infección, ¿no? Y también de infiltración de partículas virales se refiere, ¿no? Sin embargo, eso siempre es relativo, dependerá mucho de cuánto colgajo digamos, de tejido haya podido quedar. A veces cuando el colgajo es demasiado abundante se pueden poner algunos puntos de contención, ¿no? Pero de manera general, cuando no son tan agresivas estas lesiones, se puede dejar sin suturar para que no se infecten, ¿no? Y podamos limpiar más exhaustivamente. Eh,
Se debe utilizar antibióticos según el caso, sobre todo pensando en que los bichos que puede tener el animal agresor en boca, sobre todo en el caso del perro y otros animales como el gato, pueden tener esta Pasteurella multócida, ¿no? Que es uno de los gérmenes predominantes en su microbiota bucal, y por lo tanto el tratamiento suele ser amoxicilina con ácido clavulánico, que tiene buena acción sobre por esta bacteria, al igual que la doxiciclina, ¿no? Normalmente se recomienda también vacuna antitetánica por la posibilidad de que de alguna forma también pudieran transmitir esta, esta bacteria, ¿no? O que pueda ser, esta herida abierta pueda ser colonizada por este Clostridium y su respectiva toxina, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Entonces, más o menos este es simplemente una línea de tiempo en el cual podemos tratar de ver, ¿no? Desde que ocurre el accidente y más o menos los días post-exposición, ver dónde estaríamos en esta ventana de intervención en tratamiento oportuno, ¿no? El cual debe ser rápidamente antes del mes, mientras más temprano obviamente se puede actuar sería mucho mejor. Pasado ese tiempo, lamentablemente cualquier intervención ya va a ser mucho más difícil, ¿no? Incluso las opciones de vacunación o el usar inmunoglobulina o suero directo, ¿no? Específico contra el virus ya prácticamente no tienen mayor utilidad, ¿no? El tratamiento ya no va a ser oportuno y va a ser ineficaz mientras más tiempo pase, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos hecho el tratamiento de la herida, que es fundamentalmente primero lavar, digamos, copiosamente con agua y jabón, que eso es lo más importante y eso no deben olvidar nunca. Colocar la vacuna antitetánica, que normalmente siempre está a disposición, darle su tratamiento antibiótico, usualmente con amoxicilina, ácido clavulánico. Luego debemos tratar de calificar o clasificar la exposición, ¿no? Estaremos hablando de una exposición leve, cuando la lesión, que también puede ser un arañazo, no solo una mordedura, es única y superficial y se localiza en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos de las manos, ¿no? Eh, y que son ocasionadas por perros o gatos conocidos sin sospecha de rabia. Es decir, no compromete una zona vital, las manos, el pulpejo de los dedos es una zona muy inervada, así que por eso se considera de riesgo. Eh, y si este tipo de lesiones que son superficiales y no afectan alguna, digamos, una zona de alto riesgo, y el animal agresor no tiene sospecha de rabia, porque recuerden, los perros pueden morder también por otras circunstancias, no necesariamente por rabia, entonces es clasificado como leve, ¿no? Y grave cuando esta lesión o mordedura o arañazo está localizada en cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos de la mano, y sea el animal que sea, ¿no? Así sea un animal doméstico con o sin sospecha de rabia, ya cataloga como grave, ¿no? Básicamente por la zona, ¿no? La zona de alto riesgo, como les digo, mientras más cerca del sistema nervioso central esté, mucho más riesgo. Y en el caso del pulpejo de los dedos, ya les dije, por la gran inervación que se tiene. Si estas lesiones son múltiples, profundas o desgarradas, también, porque la posibilidad de que el virus pueda ingresar por los nervios es mucho mayor. Si el animal es desconocido, también es grave. Así la lesión sea leve, digamos, y no comprometa alguna zona, digamos, que clásicamente conocemos como de alto riesgo, como es la cara, el cuello, ya dijimos. Si el animal es desconocido, cataloga como grave. Eh, si el perro, el gato o algún otro animal doméstico muere en los siguientes 7, 10 días, también es grave, ¿no? Entonces habría que determinar la causa de la muerte de estos animales. Si es una muerte espontánea o por alguna razón, cataloga como grave, porque no podemos saber si es que este animal estaba o no infectado, ¿no? Lo ideal sería poder hacerle una necropsia al animal y buscar los cuerpos de Negri en su sistema nervioso central. Eh,
y otros animales también susceptibles, es decir, susceptibles de que puedan transmitir la rabia, como son murciélagos, monos o zorros, obviamente también catalogan como grave, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces solamente lo clasificamos como leve y grave, recuerdo. Entonces, en caso de poderse capturar al animal agresor, debe mantenerse en observación durante los próximos 7 a 10 días normalmente, ¿no? Si el animal capturado manifestase síntomas o signos de rabia durante ese periodo, normalmente debe ser sacrificado para poder hacer la necropsia de su cerebro y buscar estos cuerpos de Negri, ¿no? Eh, digamos que esa sería la conducta adecuada. Lamentablemente, los sistemas involucrados en eso muchas veces no están articulados y nadie se hace cargo. Se supone que el saneamiento ambiental debería dar una mano en ese contexto para poder capturar al animal, poder observarlo, pero muchas veces todo ese sistema que debería estar articulado, los municipios muchas veces son los encargados de hacer eso y lamentablemente muchas veces no se cumple de manera adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esas características de las lesiones, ¿no? Podemos catalogar, digamos, este contacto antirrábico para poder dar digamos, una intervención terapéutica, ¿no? Eh, entonces, veamos en estos tres tipos de presentación. En el tipo uno, ¿no? Eh, digamos, en el caso de, perdón, aquí es la profilaxis posexposición recomendada, o sea, si por ejemplo la persona solamente ha tocado alguno de estos animales o estos simplemente han tenido lametones, ¿no? En piel intacta, o sea, normalmente no requiere nada, ¿no? Si de repente alguno de estos animales ha producido algún tipo de contacto de este tipo, ¿no? Simplemente le ha rozado la piel, perdón, y no ha habido no hay solución de continuidad, entonces normalmente no requiere ningún tipo de intervención, ¿no? En la de tipo 2, digamos, hay un mordisco superficial en la piel expuesta, arañazos, erosiones leves sin sangrado, ¿no? Digamos, en ese caso está indicado la vacunación y el tratamiento local de la herida de manera inmediata, ¿no? Y en la de tipo 3, obviamente será básicamente las lesiones catalogadas como graves, ¿no? Que ya sabemos nosotros que incluye cualquier otro animal silvestre, ¿no? O desconocido. Y en este caso, por ejemplo, si los lametones en piel lesionada, o sea, si hay una solución de continuidad y el animal lame esa zona, es considerado de riesgo, porque obviamente recuerden ustedes que está esto en las glándulas salivales y podría transmitirle a través de una solución de continuidad en la piel, por ejemplo. Entonces, obviamente, sí necesita vacunación, idealmente la administración de inmunoglobulina antirrábica específica, aparte del tratamiento local que ya hemos mencionado. Entonces, la diferencia importante está que en las leyes solamente le darían a ustedes vacunación y en las casas en las de tipo grave irían a la administración de inmunoglobulina antirrábica, ¿no? En caso, obviamente, se disponga, ese es otro de los grandes inconvenientes, no siempre se dispone de esta inmunoglobulina. Siguiente, por favor. Ok, y respecto a las vacunas de las que se dispone, ¿no? Eh, antes se tenía las vacunas de cerebro o células, perdón, de embrión de pollo, ¿no? Y actualmente se tienen las vacunas de células diploides humanas, ¿no? Entonces, eh, estas vacunas de células diploides humanas normalmente son son mucho más manejables, eh, permiten hacer menor cantidad de dosis normalmente para poder manejar
este tipo de exposiciones, ¿no? En el caso de, como les comentaba, la inmunoglobulina, deberíamos dar la dosis de 20 unidades por kilogramo de peso corporal, una sola, una sola vez, ¿no? Eh, y normalmente debe darse lo más antes posible, ¿no? Recuerden que cuando se le va a aplicar esta inmunoglobulina específica, eh, debe aplicarse lo más antes posible, ¿no? En caso de disponer de esta y se le vaya a aplicar, tiene que administrarse lo antes posible, porque luego de eso hay que aplicarle la vacuna, ¿no? Después del día 7 de ocurrido el accidente, ya no está indicado esta gamoglobulina, porque normalmente hasta ese tiempo no se esperaba, no se va a esperar para ponerle esta inmunoglobulina, ya se le ha vacunado previamente. Entonces, si ya le han vacunado previamente, no le pueden poner esta inmunoglobulina porque puede comprometer la respuesta a la vacuna, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si se dispone de la inmunoglobulina, es colocarle lo antes. Eso sería lo indicado, sobre todo para las lesiones de tipo grave. Pero si no se dispusiera de esto, solamente se le pone vacuna y ya no se le va a poder poner esta inmunoglobulina. Eso también es algo que tienen que recordar porque muchas veces no se dispone de la inmunoglobulina, que es lo que les comentaba lamentablemente, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, este suero antirrábico, esta inmunoglobulina, igual, antes existía este suero equino hiperinmune que obviamente podía tener mayor riesgo de pruebas de reacciones anafilácticas o desencadenar una enfermedad del suero, lamentablemente, ¿no? Pero con este suero homólogo ahora de inmunoglobulina antirrábico humana, digamos, ese riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces, de manera que se prefiere esta inmunoglobulina antirrábica humana sobre la equina, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lamentablemente para nuestro contexto es difícil encontrar esta, no siempre se dispone de la misma, ¿no? Gente, por favor. Y respecto a la vacuna antirrábica, eh, hay dos tipos importantes, la de cultivos tisulares, que son las células diploides humanas, células Vero, o las de huevo, embrión de pollo o de pato. Las de pollo normalmente son las que se utilizaban más. Se ponían en deltoides, la cara anterior del muslo, en un esquema 0, 3, 7, 14, 28. Eh, ¿No? Y también se podía utilizar por vía intradérmica, ¿no? Consiguiendo buena inmunogenicidad, ¿no? A los días 0, 3, 7 y 28. ¿Qué son las que se prefieren actualmente? Antes se utilizaban las de tejido nervioso de cerebro ratón lactante, eh, que se colocaba en la zona periumbilical. De repente ustedes habrán visto alguna vez o habrán escuchado de esa vacuna que se ponía antes, como se les ponía como las agujas de reloj, ¿no? Se les iba poniendo en cada hora, digamos, alrededor del 14 dosis consecutivas, ¿no? Y eso era un gran problema porque solía ser bastante doloroso la vacunación y muchos no completaban esos 14 días, ¿no? Llegaban hasta los 5 o 7 días nada más, por eso que se optó por un sistema reducido, no solamente 7 dosis, en las cuales se aplicaban cuando, por ejemplo, no había una alta sospecha de rabia, ¿no? Digamos, era un perro conocido, era un perro que podía ser vigilado, era un perro que de repente se le veía por la zona siempre, entonces se optaba por ese esquema reducido de 7 dosis, pero el esquema convencional eran 14 dosis consecutivas, ¿no? Afortunadamente ya contamos con esas vacunas de cultivo tisulares, así que son las que se prefieren en este contexto. Siguiente, por favor. Y obviamente siempre hay reacciones
postvacunales, eso también siempre ustedes tienen que tenerlo en cuenta y eso que es un tema que de actualidad también, porque lamentablemente los grupos antivacunas siempre están ahí para sembrar su sobra y decir que las vacunas son malas y magnificar muchos de estos efectos postvacunales o supuestamente a la vacunación. De que existen, por supuesto que sí, no hay forma de evitarlo. Cualquier intervención en medicina puede tener algún tipo de estos efectos y es saber reconocerlos y poder actuar en consecuencia, ¿no? Lesiones locales, el dolor en el sitio de la inyección, la prestesia, eritema, prurito, lo más frecuente, y las reacciones generales leves, puede haber algo de cefalea, dinamia, ¿no? Fiebre han reportado, y en las formas graves, Guillain-Barré, parálisis ascendente, encefalitis perivascular, podrían presentarse también, ¿no? Pero obviamente, afortunadamente, son raras. Siguiente, por favor. Y también se habla de una vacunación preexposición que está indicado en personas de alto riesgo de padecer rabia, sobre todo en trabajadores de laboratorios, zoológicos, veterinarios, algunos viajeros de áreas de riesgo que tienen de repente o van a tener contacto con alguno de estos animales, biólogos, otro tipo de personas que necesariamente van a estar en contacto de repente o alto riesgo de sufrir, digamos, alguno de estos accidentes por estos animales, ¿no? En este caso se indica alguna de estas vacunas celulares, ¿no? En 3 dosis, ¿no? A los 0, 7, 21 días, ¿no? De manera intramuscular, deben normalmente una vez al año, eventualmente se les pueden poner estas dosis, ¿no? Pero son casos muy, muy particulares que se pueden colocar. Siguiente, por favor. Y obviamente los casos de rabia canina, que son los que nos interesan a nosotros por el riesgo potencial de transmitir la rabia al ser humano, o felizmente han disminuido enormemente gracias a las campañas de vacunación también que se han hecho a nivel nacional para poder eh, combatir esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y recuerden ustedes que lamentablemente esta es una enfermedad mortal una vez desencadenado y el cuadro no hay una forma de evitar digamos, eficaz de la progresión de la enfermedad. Es básicamente tratamiento de soporte el que se le puede dar sintomático, ¿no? Y existe este protocolo famoso, el protocolo de Wisconsin, Milwaukee, eh, en el cual una mujer de 15 años presentó un caso de rabia, ¿no? Luego de ser mordida por murciélagos en Estados Unidos. Y es famoso, digamos, este caso porque no recibió vacuna profiláctica, o sea, nunca recibió vacuna y es la única persona que ha sobrevivido a la rabia sin recibir vacuna. Porque sí hay casos reportados de personas que han desarrollado rabia, pero estas personas fueron vacunadas, han recibido inmunoglobulinas, es decir, eso obviamente ha atenuado el cuadro y han podido sobrevivir con medidas de soporte, pero esta niña en particular no recibió vacuna y logró sobrevivir, ¿no? Y es el primer caso reportado. Ha habido formas o ha habido intentos de reproducir este protocolo en el cual básicamente la persona se le indujo un coma, ¿no? Básicamente lo que se esperaba es que el virus obviamente siga su curso natural, atraviese el cerebro y se vaya hacia las glándulas y finalmente pueda ser eliminado y en esa etapa de excitación la persona no, digamos, no sufra estos espasmos laringios, ¿no? O alguna activación autonómica que podría llevarle a la muerte, entonces le inducían al coma y le brindaron asistencia obviamente. Además, le dieron antivirales como la ribavirina y la mantadina con la intención de tratar de eh, combatir, digamos, el virus, ¿no? Pero como le digo, ha habido intentos de replicar esto y nunca ha resultado, lamentablemente, ¿no? No ha resultado, por lo cual lleva a muchos investigadores a pensar que la cepa que ha recibido esta niña probablemente tuvo que ser una cepa atenuada, ¿no? O tenía alguna característica especial, la niña que genéticamente le permitía luchar contra el virus, ¿no? No hay otras explicaciones plausibles de por qué resultó este protocolo en la niña, pero no en los casos posteriores que se ha querido replicar. Bien, siguiente, por favor.
Muy bien, ese era el caso de la rabia. Puedes poner siguiente, por favor. Si tuvieran alguna pregunta mientras va poniendo su compañero la siguiente presentación, la pueden hacer saber. Ok, y veamos ahora algo sobre la peste, ¿no? La famosa peste negra, una enfermedad histórica para todo el mundo, ¿no? Eh, que al igual que ahora nos tiene en zozobra este nuevo coronavirus, igualmente tuvo en zozobra a la Europa antes del Renacimiento, ¿no? Entonces, se calcula que hay de 200 millones de personas, ¿no? Una de las más letales conocidas en la historia de la humanidad. Este dato exacto de si es la enfermedad más letal de la historia o no es siempre motivo de confusión, digamos, de controversia, debido a que, recuerden ustedes que obviamente los casos en el pasado no había forma de diagnosticarlos de manera certera, ¿no? No había forma de poder hacer un diagnóstico, digamos, etiológico de manera contundente, así que muchos casos quedan improbables, por eso es que no se puede catalogar así, digamos, de manera contundente que ha sido la más letal de toda la historia. Eh, digamos, antes de la época antibiótica, esta peste bubónica tenía una letalidad del 50%, ¿no? Y muchas de las otras formas de presentación neumónica o la septicémica, como se llamaba, eran mortales casi siempre, ¿no? Entonces, ha sido una zoonosis descrita desde la antigüedad con varias repercusiones, como vamos a ver. Siguiente, por favor. Ok, entonces deriva del latín epidemia, que en la antigüedad era una peste negra, por estas lesiones purpúricas o negrosis con gangrena, por los fenómenos vasculíticos que generaba esta forma de presentación, ¿no? Lo cual no es tan frecuente, eventualmente se pueden ver ese tipo de lesiones, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, digamos que históricamente se han descrito bastantes, digamos, epidemias a las cuales podrían atribuirse a la peste, ¿no? Eso vuelvo a recalcar, ¿no? Son supuestamente atribuibles a la peste, obviamente no hay forma de corroborarlo de manera 100%, digamos, ¿no? Entonces se describe que en Egipto, en la época de los años 500 después de Cristo, la famosa peste de Justiniano, se supone que afectó a casi 2/3 de la población y murieron alrededor de 40 a 100 millones de muertes, ¿no? En esas famosas plagas de la antigüedad. Siguiente, por favor. Esta segunda pandemia sí está mucho más documentada, ¿no? Incluso se rastreó desde dónde vino, no tuvo que iniciar en Kafka, una zona en Medio Oriente, ¿no? Y que duró desde el 1347 hasta 1351, la famosa peste negra, ¿no? Cerca de 25 millones de víctimas, un, un cuarto, un tercio de la población europea murió de esta peste negra, ¿no? Entonces se dice que vino con las hordas de los de mongoles, ¿no? Que siempre acechaban esta zona de Medio Oriente. Esta zona de Medio Oriente siempre ha sido una zona conflictiva, una zona geopolíticamente muy bien ubicada y por eso que todas las regiones alrededor siempre se han disputado el control marítimo, ¿no? Esos puertos a nivel del Mediterráneo. Entonces no fue la excepción en ese tiempo, estas hordas de
las zonas y obviamente la gente que vivía ahí estaba trincherada completamente. Entonces, obviamente estas guerras duraban años de años y los mongoles obviamente estaban tan lejos de su tierra que no querían regresar fácilmente, sitiaron la ciudad y obviamente cuando se hacían estas grandes caravanas se traían todo, ¿no? Te traían sus carpas, sus casas, todo eso y obviamente ratas junto con ellos. Entonces, en estos contextos de guerras, obviamente, donde no hay buena alimentación, no hay buenas condiciones, digamos, de salubridad, proliferaban estas ratas, algunas de estas ratas entonces empezaban sus pulgas a saltar a alguno de estos soldados y estos empezaban a enfermar. Entonces, muchos de los soldados que morían en esta, y las ratas que también estaban muertas, digamos, en estas trincheras de los mongoles, ¿no? Vean, con esas catapultas los lanzaban hacia los fuertes ubicados en estas zonas portuarias, y entonces les empezaron a transmitir la peste, ¿no? Les empezaron a transmitir la peste a estas personas que estaban sitiadas aquí y empezó un brote ahí. Empezaron a morir un montón de gente y en ese contexto las personas escapan de esas zonas portuarias y se van a sus lugares de origen en diferentes partes de Europa y ahí comienza esta, esta gran pandemia, ¿no? Por la peste negra. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto que las personas están viajando hacia diferentes partes de Europa, ¿no? Obviamente esto encuentra un contexto bastante adecuado para su propagación, ¿no? La gente vivía en hacinamiento, muy aglomerado, de higiene, ¿no? O sea, higiénicas adecuadas porque um, microbiana que surgiría todavía algún tiempo después, ¿no? Y al igual que en todos los demás casos, siempre ha habido esa cuestión de atribuirle siempre a algunos grupos de foráneos, digamos, la culpa de todo, ¿no? Entonces, ¿no? Atribuyeron a los judíos, a la alineación de planetas, un castigo divino, unos humores que habían sido, digamos, desbalanceados, ¿no? Todos se ponían remedios y vestimentas especiales, los médicos usaban esos famosos picos eh, que simulaban respiradores, con lo cual podían evitar la infección, es algo que también se vio en el COVID. Vean ustedes este traje como mono, con mameluco que ahora nos ponemos, fue fue una cuestión de los chinos, ¿no? Ellos exageraron porque pensaban que esto era como el ébola y al final se descubrió que con medidas de protección respiratoria y de contacto era suficiente, pero ya se hizo popular, ¿no? Es básicamente un estándar, ¿no? El que no le dan ese mameluco, no le estás dando un equipo de protección adecuada y lamentablemente eso no es así, pero bueno, quedó como tal, ¿no? Entonces, esto surgió obviamente en ese contexto, fue propagándose, surgieron ciertas cuestiones como el plasticista Hamelin, que libraba a todos al librar de las ratas, podía librarte de la peste, ¿no? Y vean que causó una gran mortandad y estragos en Europa. Siguiente, por favor. Y eso tuvo bastantes consecuencias, como también está teniendo este nuevo coronavirus. Hubo cambios socioeconómicos, escasez de mano de obra barata, ya no, mayor conciencia social, la desaparición del feudalismo, ¿no? Y nació el capitalismo en ese contexto, ¿no? Era ya gente que trabajaba, pero porque le pagaban, ya no eran estos casi esclavos que existían todavía en esa época. Eh, la religión perdió gran parte de su poder porque ni con restos se podía parar eso, así que continuó proliferándose, mató cardenales y grandes figuras de la ¿no? Hay grandes expresiones artísticas que relatan o retratan muy bien todas estas cuestiones que aparecieron en esta época y la época posterior a la peste, ¿no? Y obviamente hubo los primeros intentos de mejorar las condiciones de sanidad pública, definitivamente.
Siguiente, por favor. Entonces, es muy interesante, si alguna vez quieren revisar más datos sobre esto, pueden leer el libro de Marcos Cueto, que hace una revisión muy interesante sobre el respecto, ¿no? Y la tercera gran pandemia de la peste se dio en Yunnan, China, para variar. Los chinos siempre con estas pandemias, y afectó a casi 12 millones de víctimas, ¿no? En ese caso ocurrió por una moda que era la piel de esta marmota. eh, Era una piel muy cotizada en ese tiempo y todos los cazadores iban por esta marmota, ¿no? Y obviamente hubo un boom, una fiebre por estos y todos querían cazar estas marmotas. Y el problema fue que eso, ¿no? Muchos cazadores inexpertos fueron a buscar estas marmotas y estos iban por los animales, si un cazador experto nunca mataba a alguna marmota que la veía enferma porque sabía que podía transmitir alguna enfermedad, pero los inexpertos iban y cazaban estos porque era mucho más fácil, ¿no? Estas marmotas que estaban moribundas, las cazaban más fácilmente, tenían contacto con le sacaban la piel y todo, y de esa manera adquirían la peste, ¿no? Y ya en esta tercera pandemia, siguiente, por favor, es que recién se describe al agente etiológico y la forma de contagio que había, ¿no? Antes de eso todavía no teníamos ese avance. Fue Yersin, perdón, Alexandre Yersin, quien aisló el bacilo responsable en junio de 1894 y demostró también la relación entre la enfermedad humana y la de la rata. Entonces fue el primero que relacionó este virus de la rata con que sería inoculado al humano, ¿no? Eh, y también casi al mismo tiempo lo hizo otro investigador que se llamaba Kitasato, ¿no? Posteriormente, ya en 1894, Simon, ¿no? Que continuaría los trabajos de Jersey, finalmente descubrió el vínculo que tenían en las pulgas de las ratas con la transmisión de la peste, ¿no? Al encontrar estos bacilos en estas pulgas. Siguiente, por favor. Entonces, de esta gran tercera pandemia que surgió en China, ¿no? Viajó a todo el mundo. Nuevamente, viajó a todo el mundo, y a partir de se establecieron focos endémicos de peste en diferentes partes, ¿no? En diferentes partes del mundo, básicamente llegando por puerto, ¿no? Por puerto llegó hacia todas las latitudes. Siguiente, por favor. Eh, y obviamente ahí África fue una de las que donde más se asentó, donde más fácilmente se asentó representando una gran cantidad de los casos en esta zona, ¿no? Eh, y a partir de ahí se han ido convirtiéndose en focos endémicos, de los cuales se reportan eventualmente casos. Lo mismo ocurrió con el Perú. Siguiente, por favor. Y hay también toda una descripción histórica de cómo ocurrió la llegada de la peste al Perú, ¿no? Igual en el libro de Marcos Cueto pueden encontrar esta descripción interesante. Incluso tiene el nombre de la embarcación se llama Serapis, partido de Bangkok, eh, y que llegó al Callao en 1902 trayendo sacos de arroz, ¿no? Para un molino específico. Y a partir de ahí, mucha gente que había venido trayendo este arroz de China, ¿no? Empezó a enfermar de peste y ahí empezó a diseminarse la enfermedad en toda la zona costera, ¿no? Siguiente, por favor. Y a partir de esta diseminación que se dio en toda la costa del Perú, obviamente empezando por el Callao y yendo hacia Lambayeque, donde fue un foco importante también, eh, al igual que lo que ocurrió hace mucho tiempo, igual, ¿no? Las pandemias siempre expresan muchas veces nuestros usos y costumbres, nuestro poco razonamiento a veces al tomar decisiones. Entonces, a pesar de que vean ustedes, ya habíamos avanzado, conocíamos la teoría de Yersin para que había encontrado el bacilo, que habíamos encontrado los vectores y esa relación que tenían con las ratas, igual había resistencia todavía a todo esto.
y también le empezaban a atribuir a esta enfermedad muchas teorías conspirativas, muchas de estas cosas que ocurren normalmente en estas situaciones extremas, ¿no? Pero ¿qué fue lo bueno que propició? Propició que se pudiera énfasis en las medidas sanitarias, se dio pie a que se crearan instituciones que finalmente desencadenarían en el Instituto Nacional del Perú, eh, y se hicieron muchas cosas, ¿no? Se fumigó con azufre, se quemaban viviendas para tratar de contener esta pandemia y hubo toda una resistencia a la teoría bacteriológica de ese momento, ¿no? Y obviamente igual también se le echaba la culpa a muchas otras personas por cuestiones raciales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, a lo largo del tiempo se han ido estableciendo focos endémicos, sobre todo en La Libertad, son las zonas donde más se ha podido reportar estos casos de peste y se han ido reportando casos a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Así en Cajamarca, La Libertad, vamos a ver que se han formado focos epidémicos que eventualmente reportan estos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí pueden ver la evolución, básicamente siempre ha sido estas zonas de Lambayeque, las zonas de Cajamarca, las que reportan estos casos de peste usualmente en el Perú a lo largo del tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Y uno de los últimos importantes que se describieron fue en el año 2009, 16 casos de peste bubónica en Casagrande, en la provincia de Ascorpe, eh, 5 casos también en el 2010, y el último caso, o los últimos casos reportados fueron en julio del 2010 con estos 4 casos de peste neumónica, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y acá pueden ver las características de las personas infectadas, ¿no? Aquí cayeron el residente que lo atendió, el interno que que asistió también a estas personas, ¿no? eh, que sufrieron estos casos de peste neumónica, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y aquí también pueden tener las características para que puedan revisar de estos casos que se presentaron en 2010, que fue bastante aleccionador, digamos, en la forma como se presentó y cómo se contuvo, ¿no? Precisamente evitó a que esto pudiera, por favor. Ok, entonces, disculpen que haya hecho extensa esta parte histórica, digamos, pero es importante para tenerlo en contexto, digamos, ¿no? Entonces, el agente etiológico de la peste es esta enterobacteria que es la Yersinia pestis, es un bacilo gran negativo anaerobio facultativo que es patógeno primario, es decir, un patógeno per se, ¿no? Siguiente. Entonces, los reservorios naturales de esta peste son roedores salvajes, ¿no? Eh, de los cuales el Ratus ratus es el responsable de los casos normalmente en las zonas rurales, aunque también por cuestiones ecológicas podrían migrar a zonas urbanas. Eh, y la enfermedad se transmite normalmente a los hombres como consecuencia de la intrusión del hombre en el ciclo zoonótico durante o después de una episodio. Es decir, cuando estas ratas empiezan a morir por una sobrepoblación, digamos, de estas y su proliferación de sus digamos, de una gran cantidad de estas ratas, entonces estas empiezan a morir y cuando esos están en el entorno humano, la pulga salta inmediatamente a otro hospedero cuando la rata muere, ¿no? Y entonces si el humano está cerca de eso, va a saltar rápidamente al humano. Entonces normalmente cuando ocurren, empiezan a morir un montón de ratas, normalmente ese es digamos, un signo de alarma porque eso potencialmente puede hacer que la persona o que puedan aparecer casos de peste en ese contexto, ¿no? Porque hay una sobrepoblación de esas ratas, están empezando a morir, entonces es posible que alguna de estas empiece a buscar otros hospederos que no sea la rata, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, normalmente puede haber un ciclo también a nivel de la silvestre o de la selva en la cual estas pulgas de las ratas también podrían afectar a otros roedores, otros tipos de animales, pero eventualmente también esto pueden afectar al hombre, ¿no? El vector en este caso va a ser la Xenophila sciopis, que es la pulga de la rata, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la causa más frecuente de la exposición van a ser las picaduras, obviamente, estas pulgas infectadas, ¿no? Sin embargo, por el contacto físico directo con bubones, que es una forma de presentación, también puede transmitir, ¿no? La enfermedad. Eh, el contacto directo con estos animales también puede hacerlo, porque estas bacterias pueden estar en su sangre y pueden, a través de rasguños o algún tipo de estos accidentes o mordeduras, también podrían transmitirlo. No es más frecuente, pero puede ocurrir. Eh, en las personas que tienen la forma neumónica, las gotículas que se generan al toser o estornudar también podrían infectar y es altamente infectante esa forma. Y la manipulación de tejidos o animales infectados también se puede dar. Por eso que para manipular este, este bacilo se necesita equipos de bioseguridad grado 4, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, algo curioso de lo que ocurre en la pulga, por qué esta pulga eh, es tan ávida de chupar sangre, es que normalmente, digamos que esta pulga chupa sangre, eh, el bacilo de Yersinia pestis, eh, genera un fenómeno de bloqueo, es decir, como que coagular aparte de la sangre en su estómago, en su tubo digestivo, y la pulga, entonces como que no, está bloqueada, está como repleta, ¿no? Entonces chupa sangre y como que quiere rápidamente vomitar, digamos, y está muy ávida de sangre porque no se llena, está como bloqueado su tubo digestivo en una parte, como que está obstruida, entonces empieza a chupar y botar sangre y sigue saltando porque obviamente no logra saciarse, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando esta pulga salta, obviamente va a inocular y va a chupar sangre, ¿no? Puede inocular miles de estos bacilos en piel. Estos van a viajar por el torrente sanguíneo, principalmente por los linfáticos, ¿no? Hasta alcanzar estos principalmente, ¿no? Hay dos van impidiendo que estos puedan ser destruidos completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Yersin vive feliz dentro del macrófago? Entonces se propicia, digamos, un vehículo entre estos macrófagos, no es fagocitado, pero no es destruido dentro del macrófago. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto hay que entender que el periodo de incubación va a ser alrededor de 2 a 6 días, ¿no? Aunque las personas vacunadas podría extenderse más. La susceptibilidad es general y la inmunidad depende de la curación relativa y a veces no protege contra un gran inóculo, o sea, puede reinfectarse, digamos, en un futuro posterior dependiendo de la cantidad de bacterias que pueden afectarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la enfermedad empieza con síntomas pseudogripales o síntomas generales inicialmente y luego aparece bruscamente fiebre, escalofríos, cefalea, dolores generalizados, debilidad, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces va progresando, es una enfermedad general eh, y va a presentarse de tres formas dependiendo de las vías de infección en algunos casos y otros obviamente la historia natural. En la progresión podría llegar a presentar las tres formas. Las tres formas principales son entonces la bubónica, la septicémica y la neumónica. Siguiente, por favor. La siguiente, ahí muy bien. Entonces, la peste bubónica o la forma bubónica, digamos, es la más clásica y característica, ¿no? La más común, se debe más, esa es la que se presenta más por la picadura de la pulga infectada, entonces ya dijimos que este viaja por la piel, por el sistema linfático hacia los ganglios linfáticos.
¿no? Entonces, ese es el trayecto que siguen los ganglios linfáticos, entonces obviamente empiezan estos a tratar de contener, digamos, la infección, por lo tanto pueden proliferar, atrapar muchos macrófagos y estos se van a hinchar, ¿no? Ese es lo que se conoce como el bubón, que suele ser muy doloroso, y que, digamos, en la historia natural esto puede abrir hacia la, ¿no? Se abre esta cantidad de pus y todos de detritus que va a contener, se abre y se libera hacia la piel. En la historia natural, digamos, esto si evoluciona de manera espontánea, un 30-60% puede ser letal, ¿no? Y con tratamiento se puede disminuir obviamente esto, sin embargo, puede seguir teniendo mortalidad entre un 2 a 10%, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente forma, que es la forma septicémica, que se va a dar en un porcentaje un tanto menor, 10 a 15% de los casos, esto puede sobrevenir en la evolución de una forma bubónica, o sea, si los ganglios no pueden contener la infección en ese contexto, estos pueden pasar ya al torrente sanguíneo y puede ocurrir esta forma septicémica con fenómenos de tromboflebitis, usualmente, que afecta diferentes partes, ¿no? Entonces pueden aparecer complicaciones teniendo compromiso el sistema nervioso central, a nivel respiratorio, puede haber oftálmitis, a veces hepáticos, linfadenopatía generalizada. Es una diseminación, digamos, generalizada de este bacillus por todo el torrente sanguíneo y todos los sitios donde puedan estos establecerse, ¿no? Entonces, esa es la forma como este se va a diseminar finalmente en el contexto de la evolución natural. Siguiente, por favor. Y la forma más grave definitivamente es la forma neumónica, ¿no? Afortunadamente es la más rara, ¿no? Pero es definitivamente la más virulenta, ¿no? Entonces, en este caso normalmente se traduce o se da por la inhalación de gotículas infectivas, ¿no? Que puede transmitirse obviamente de persona a persona, entonces eso se transmite mucho más rápido y los cuadros suelen ser bastante aparatosos, ¿no? Podría presentarse también en la evolución de una forma septicémica, ¿no? En la forma septicémica pueden llegar al pulmón y también generar un cuadro neumónico, ¿no? Pero lo más común es que sea por vía inhalatoria, ¿no? Y esta es altamente letal, lamentablemente, es muy elevada letalidad, incluso con tratamiento, lamentablemente. Siguiente, por favor. Y en esta forma mnemónica también obviamente en la primera etapa va a haber síntomas generales, eh, en los cuales usualmente no hay tos, pero sí hay síntomas generales que acompañan a las etapas iniciales de esta forma neumónica y luego posteriormente ya se hace seca al inicio, luego con expectoración, puede aparecer hemoptisis, ¿no? La fiebre suele hacerse más marcada y evoluciona a disnea normalmente, es muy disneyizante y eso puede llevar a la muerte sin soporte normalmente, ¿no? Entonces esa es la evolución de esta forma bastante grave. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico, obviamente, lo ideal sería poder aislar la bacteria, ¿no? El aislamiento de Yersinia pestis en muestras clínicas o en el bubón, por ejemplo, que puede escrofularse o puede tomarse una muestra, o también en las muestras de esputo o tejidos, pero como les decía, necesita un nivel de bioseguridad 3 como mínimo a 4, ¿no? La temperatura óptima de crecimiento es unos 28 grados en aproximadamente 48 horas. Eh, recuerden que tiene una característica de bacilo gran negativo, ¿no? Y también tiene características de tinción bipolar con Rice y Gemsa, ¿no? Entonces puede tener ese como un halo de refringencia cuando se pinta con el Gemsa, que también podría ayudar, pero que tampoco es patognomónico de esta, ¿no? Siguiente, por favor. El diagnóstico serológico obviamente se puede hacer con sueros pareados, pero obviamente requiere tiempo para esto, ¿no? Por lo cual muchas veces estas pruebas solamente se hacen para estudios epidemiológicos, ¿no? Eh,
Así que es difícil implementarlo, digamos. Hay estos ELISAs de captura, ¿no? Que tratan de detectar antígeno F1, que podrían ayudar en el contexto agudo. El problema es que esto no se tiene, no tenemos en el Perú estas pruebas antigénicas que nos podrían ayudar, lamentablemente. Siguiente, por favor. Y el PCR, como en muchas otras enfermedades infecciosas, obviamente podría ayudar bastante. En una muestra de sangre u otro tejido, rápidamente lo vas a poder identificar y rápidamente tienes el diagnóstico incluso de, puedes caracterizar de las diferentes cepas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la OMS ha dado ciertas definiciones operativas y lo han catalogado como caso confirmado presuntivo sospechoso, ¿no? El confirmado será el aislamiento de la Yersinia pestis o positividad de un test diagnóstico rápido en presencia de caso bacteriológicamente confirmado, ¿no? En un radio cercano de una persona índice, digamos, ¿no? Es decir, si hay una persona que bacteriológicamente está, eh, que se conoce que tiene Yersinia pestis y tienes alguna prueba antigénica, tienes el diagnóstico. Un caso presuntivo será la positividad de alguna prueba diagnóstica sin aislamiento de Yersinia pestis. No tenemos ni contacto que le hayan aislado, ni otro dato microbiológicamente documentado, pero tienes posibilidad de una prueba diagnóstica antigénica. Y en casos sospechosos solamente tiene signos y síntomas compatibles en un contexto epidemiológico, es decir, si hay casos que se han reportado en la zona, digamos, o plausibles, entonces sea el diagnóstico, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo mismo hace el CDC con tratando de catalogar estos casos sospechosos, presuntivos o confirmados, básicamente en la misma línea de la OMS, ¿no? Siguiente, por favor. Y respecto al tratamiento, lo que tienen que tener como premisa es que el tratamiento debe ser instaurado lo más antes posible. Por eso es importante, por eso la OMS el CDC hacen hincapié en catalogarlo como sospechoso o probable, ¿no? Porque si es un caso sospechoso hay que tratarlo como tal y luego hacer las preguntas o buscar otras pruebas confirmatorias, ¿no? Porque el tratamiento debe instaurarse lo más antes posible. Eso puede ayudar mucho en la evolución de estos pacientes, ¿no? Eh, eh, entonces, el tratamiento estándar para la peste bubónica es la streptomicina, sobre todo para las formas pulmonares es importante el tratamiento con streptomicina. Y eso puede hacer que disminuya la letalidad de manera importante, ¿no? Las tetraciclinas también se han utilizado en este contexto y el tratamiento debe ser prolongado durante 10 días, ¿no? Siguiente, por favor. En la forma neumónica también el pilar es la streptomicina. El problema obviamente es conseguir streptomicina, ¿no es cierto? La streptomicina se le puede tener en algunos casos en el programa de TB, pero no es común encontrar streptomicina. Entonces, como alternativa se podría usar gentamicina y tetraciclinas, ¿no? En formas septicémicas, si no se tiene esta, se puede optar por quinolonas o cloranfenicol, que tampoco es fácil de conseguir. Eh, y lamentablemente la letalidad en la forma neumónica es bastante alta y con tratamiento podríamos disminuir hasta el 50%, dependerá de muchos factores, sobre todo el soporte que se le pueda dar, ¿no? No solamente darle el tratamiento antimicrobiano, sino el soporte, ¿no? Esta le va a generar gran disnea, ¿no? Entonces hay que ponerlo obviamente en un ventilador mecánico para poder darle soporte. Siguiente, por favor. Y ante un caso sospechoso, por ejemplo, que ocurre digamos, ocurrir en una emergencia o en un contexto hospitalario, rápidamente se recomienda profilaxis antimicrobiana. Los contactos estrechos, el personal de salud en contacto, debe darse rápidamente profilaxis, ¿no? Eh, Sobre todo cuando es una forma neumónica, sobre todo en ese contexto, pero en todos general se le puede dar. ¿Qué se recomienda en este contexto? Quinolonas, usualmente, ¿no? Dato curioso, en los datos que les he puesto ahí, que lo van a poder revisar de sus 4 últimos casos reportados en el 2010, uno del el residente o el interno, el residente creo, si no me equivoco, estaba tomando quinolonas por un año
por otra indicación. O sea, al momento de atender al paciente, él estaba tomando quinolonas y él sobrevivió, ¿no? El interno falleció, si no me equivoco, el caso reportado en el 2010, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estas profilaxis en caso de que se requiera, ¿no? Siguiente, por favor. Y existe una vacuna, ¿no? De bacterias muertas que puede dar protección durante cuanto menos algunos meses. Eh, puede estar indicado en algunas personas que viven en zonas de elevada incidencia o en personal de laboratorio que tiene que procesar alguna de estas muestras, pero definitivamente no es la medida más importante, es una parte complementaria, ¿no? Y definitivamente no está indicada para contener un brote, ¿no? No tiene ese diseño, ¿no? Es una vacuna que tiene una baja reactogenicidad, que no tiene, digamos, un alto impacto como para poder. Siguiente, por favor. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Ok. Eh, y obviamente es importante tener en cuenta que esta es una enfermedad de notificación obligatoria, porque no son casos comunes los que se presentan en este contexto. La persona en el contexto debe permanecer en aislamiento por lo menos 3 días después de instalar el tratamiento efectivo, y eliminar las pulgas, ¿no? En su entorno cercano. Debe haber desinfección concurrente de objetos contaminados, los cadáveres también deben ser manipulados sépticamente, los contactos cercanos deben estar en cuarentena. eh, y darle quimioprofilaxis, digamos. Muy bien, nos va a quedar solamente la parte de. Muy bien, y ahora vamos a ver algo sobre el anthrax, ¿no? La carbunco, le llaman enfermedad de los cardadores de lana, de los traperos, ¿no? Eh, y no confundir con una forma de presentación del estafilococo, también puede dar se puede pensar como anthrax, como vamos a ver. Eh, entonces, algo de aspectos históricos también la refieren como una de las plagas en Egipto, eh, y fue el primer germen que demostró, que le ayudó a Koch a demostrar o sustentar sus postulados de infecciones, ¿no? En el 1877. Pasteur fue uno de los pioneros que trabajó en una vacuna contra el anthrax, y se han descrito bastantes epidemias a lo largo de la historia, ¿no? Con una mortandad bastante considerable en algunos casos. Siguiente, por favor. Entonces, este Bacillus anthracis es el responsable de esta enfermedad. Eh, esta infección se va a producir cuando las endosporas de este Bacillus anthracis entran en el organismo. Entonces, la forma infectante del Bacillus anthracis son las endosporas, ¿no?
Estas endosporas son resistentes normalmente al fuego, luz ultravioleta, desinfectantes, ¿no? Y pueden estar latentes durante un tiempo considerable, incluso décadas, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces es considerado normalmente una zoonosis porque ocurre normalmente en algunos mamíferos domésticos y otros también salvajes, como puede ser vacas, ovejas, cabras, camellos, antílopes y otros herbívoros normalmente. Por eso que también llaman la enfermedad de los cargadores de lana, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce este antrax? Por la exposición directa de piel lesionada con animales infectados, a través de pieles, lana o pelos, ¿no? Entonces tiene que haber un contacto estrecho con estos animales. También puede ser por ingestión de carnes crudas o mal cocidas de estos animales infectados, o la inhalación de esporas aerosolizadas, ¿no? Que incluso pueden ser utilizadas como bioterrorismo, tienen un alto potencial para eso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo, ¿no? Catalasa positivo, o sea, por eso se parece un poco al estafilococo. Es aerobio estricto, va a formar colonias de cadenas largas, ¿no? Sin flagelos, ¿no? Forma cápsulas también, no, no genera hemólisis y normalmente es sensible a la penicilina, es una característica también de este Bacillus anthracis. Siguiente, por favor. Sus esporas son resistentes normalmente a la ebullición, ¿no? Por hasta 10 minutos, entonces hay que hacer hervir durante más de ese tiempo para eliminar estas esporas. El autoclave a 120 grados centígrados, a 160 por cocinarlo, entonces es bastante resistente de ustedes a estas formas extremas de esterilización. Eh, Soporta en pH extremo, entre 2 a 10, o sea, un amplio rango para poder subsistir. Igual a temperaturas extremas, desde 5 a 8 grados hasta 75 grados, que tiene un amplio rango, por eso que estas esporas son de difícil eliminación. Siguiente, por favor. Entonces, tratando de buscar el origen de esto, lo han rastreado hasta el África, filogenéticamente se relacionan con cepas que tuvieron que salir de esta zona geográfica y a partir de este han ido evolucionando estas dos cepas más importantes que son la A y la B, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si bien es una zoonosis porque está relacionado con estos animales, las esporas pueden caer al suelo y pueden permanecer, como les decía, viables durante un tiempo bastante considerable, ¿no? Y manteniendo su capacidad infectiva durante años incluso, ¿no es cierto? Es frecuente, por lo tanto, en zonas agrícolas con inadecuado control de antrax, porque vamos a ver que para controlar antrax es fundamental trabajar sobre los animales, o sea, las buenas prácticas de crianza y de cuidados en estos animales va a ayudar a disminuir el anthrax, ¿no? Por estas características tan particulares de sus esporas, vean ustedes que el amplio rango de subsistencia a temperaturas extremas, a pH extremos, ¿no? A temperaturas de ebullición, al autoclave y todo eso lo hace potencialmente una arma de bioterrorismo, porque rápidamente también pueden ser transmitidos por vías respiratorias, la alta mortalidad que puede tener en este contexto, la hace un arma potencial en este contexto, ¿no? Entonces, incluso vean ustedes lo que calcula el OMS que podría provocar, los estragos que podría provocar como arma potencial de bioterrorismo. Siguiente, por favor. Entonces, obviamente, los grupos que pueden ser de mayor riesgo para anthrax, obviamente, se dan en algunas zonas geográficas como Europa del Sur, América del Sur, Asia, África, en ambientes rurales, obviamente. Las personas jóvenes que están en actividad, las que están en contacto con otros animales, normalmente son los más afectos, el sexo masculino, obviamente, por las actividades que puede realizar en este contexto, igual los que trabajan en el campo, pastores, carniceros, los que trabajan en mataderos, son los que más frecuentemente pueden verse afectados por esta entidad, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, normalmente estas esporas van a empezar a multiplicarse en un animal, ¿no? Suelen ser herbívoros, eh, y a través del contacto directo con estos animales, con tejidos infectados de estos o con las esporas que van a eliminar estos, van a llegar al humano y afectarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el anthrax es una bacteria patógena per se, ¿no? Tiene amplios factores de virulencia, que como vamos a ver a continuación, y por lo tanto son patógenos que pueden abrirse camino por sí mismos, ¿no? Ahí tenemos entonces el Bacillus anthracis, se va eh, por su cápsula antifagocítica, su primer factor virulento, entonces, que gracias a esta cápsula evita ser fagocitado. Eh, Luego produce tres proteínas importantes, ¿no? El antígeno protector, el factor letal y el factor edematoso. Estas tres proteínas son muy importantes porque al conjugarse van a generar estas toxinas que llamamos toxina letal y toxina edematosa. La toxina letal sale de la conjunción del antígeno protector y el factor letal, mientras que el factor edematoso sale de la conjunción de la toxina edematosa con el antígeno protector, ¿no? Entonces, estas tres proteínas que producen van a desencadenar finalmente estas toxinas, la toxina letal y toxina edematosa, que son importantes en la patogenia del anthrax, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, obviamente, dependiendo de cómo haya ingresado este Bacillus anthracis, que puede ser por la piel, por inoculación directa, esquilando, digamos, a los ovinos o que sean los mataderos, se produce una herida en la piel, por ahí puede entrar el Bacillus anthracis, puede ingerir carne contaminada, también lo puede hacer, o puede inhalar esporas. Entonces, de cualquiera de las formas que ingrese, este Bacillus anthracis va a ingresar a los macrófagos, va a evitar ser fagocitado y va a empezar a producir estas toxinas que hemos visto, la toxina letal, la toxina edematosa y el antígeno protector, o finalmente van a generar estos efectos a nivel de una toxemia generalizada, van a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Generan en los casos extremos cuadros de compromiso del sistema nervioso central o a nivel pulmonar un cuadro neumónico. Siguiente, por favor. Aquí tienen otros factores de virulencia, ¿no? Aparte del antígeno capsular, tienen su antígeno polisacárido, que también le da cierta característica de virulencia. Ya hablamos de las exotoxinas, ¿no? Sus respectivas características, y la espora con sus características que ya conocemos para subsistir a condiciones extremas, ¿no? Ya que tiene simplemente como el antígeno protector, le va a permitir normalmente ligar, ¿no? A este factor letal o este factor edematoso para que actúen como toxinas per se, ¿no? Entonces, este antígeno protector va a permitir que este factor letal o el factor edematoso puedan ingresar al interior de la célula y ejecutar su efecto. Siguiente, por favor. Entonces, la la toxina letal a través de este factor edematoso actúa sobre el AMP cíclico, ¿no? Los cuales van a favorecer el edema en determinado contexto, ¿no? Siguiente, por favor. En cambio, en el otro vamos a ver que en el factor letal normalmente no se conoce todavía eh, el factor patogénico importante, ¿no? No es mediado por el AME cíclico en el caso de los otros. Estos van a generar algunas metaloproteasas dependientes de zinc, ¿no? Y también van a inhibir, obviamente, la secreción de algunas citoquinas proinflamatorias que van a, en este caso, disminuir la respuesta inmunolata, con lo cual el bacilo va a proseguir su multiplicación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay tres formas clínicas importantes, dependiendo también de la forma como esté ingresado, ¿no? Que serán el carbunco cutáneo, el gastrointestinal y el inhalado, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Siguiente, por favor.
Entonces, normalmente el carbunco cutáneo va a ingresar por lesiones en la piel, que va a ser alguna de las extremidades, ¿no? Cabeza, cara, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, va a representar casi el 95% de los casos, ¿no? Eh, y va a generar también un aumento de volumen en los ganglios regionales, ¿no? Si ocurre en las extremidades inferiores, sobre todo se va a acumular en ganglios a nivel inguinal y tiene una mortalidad del 15 al 20%, digamos, en su historia natural, ¿no? Entonces, cuando se inocula va a generar una pápula eritematosa indolora, luego va a evolucionar a una vesícula, la cual se va a hacer luego necrótica, ¿no? Una escara negra, y en su historia natural eso puede progresar con malestar, fiebre, vómitos y falla renal cuando las exotoxinas que produce desencadenan, digamos, toda esta cáscara de eventos, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente van a poder ver, digamos, la evolución de estas escaras que tienen cuando se inocula de forma cutánea, ¿no? Entonces van a ver esas lesiones que son medias eritematosas que luego se hacen negruzcas, una placa negruzca, ¿no? Siguiente, por favor. Igual puede ocurrir en otras zonas de, de la piel. Entonces, en el sitio de inoculación van a aparecer estas lesiones, ¿no? Que se hacen vesiculares, finalmente se hacen necróticas, ¿no? Por favor. Y entonces, obviamente, aquí entra el diagnóstico diferencial de la forma de presentación de antrax del estafilococo, estas lesiones medias, pustulosas que presenta y que luego se escaran, ¿no? Se parecen mucho al estafilococo. Obviamente, en el caso del estafilococo suele tener una diseminación mucho mayor, ¿no? Que solamente este de la zona de inoculación. La tularemia, la peste cuando hay afectaciones de los bubones inguinales, ¿no? El oxocelismo también puede tener características que lo semejen, ¿no? Las úlceras chancroides cuando esto obviamente aparecen en la zona genital y cualquier otra vasculitis puede parecerse también. Siguiente, por favor. Entonces, esa es en la forma cutánea, ¿no? Donde básicamente tienen que recordar estas lesiones en placa, negruzcas. La forma gastrointestinal, que va a ser por la ingesta de carne contaminada, un periodo de incubación hasta de 7 días, y puede existir compromiso de orofaringe, sobre todo con lesiones en base de lengua y amígdalas, y puede ser hasta un 50% de las veces mortal, ¿no? Entonces se inicia con fiebre, náuseas, vómitos, y luego nuevamente adenitis, ¿no? Básicamente estos bacilos migran hacia estos ganglios donde tratan de ser controlados, se meten a los macrófagos, liberan sus toxinas y empiezan a hinchar estas adenopatías y empiezan a producir destrucción de los tejidos inhibiendo las citoquinas, ¿no? Entonces se va a manifestar con dolor abdominal, hematemesis, diarrea sanguinolenta y eventualmente progresión a shock. Siguiente, por favor. Y obviamente cuando hay compromiso orofaringio se pueden ver estas lesiones eh, destructivas a nivel de la mucosa orofaringea, ¿no? Esto va a generar una protrusión, una hinchazón de esta zona con luego elegidas toda una serie de detritus que pueden generar en lesiones blanquecinas que se pueden parecer en algo a la difteria, pero finalmente estos se van a hacer negruzcas completamente. Siguiente, por favor. A nivel intestinal son características las adenitis que van a generar estas adenitis, van a generar un compromiso, una compresión extrínseca de los intestinos, ¿no? Y si le pudieran hacer biopsia a estas adenopatías, van a encontrarían un montón de estos bacilos en este contexto. Siguiente, por favor. Y en el carbunco inhalado, va a presentar como una infección respiratoria inespecífica, con malestar general, fiebre, tos seca, y en el transcurso de los días va a generar también una mediastinitis, ¿no? Primero inflamatoria, luego esto se puede hacer hemorrágica, eso va a condicionar una dificultad respiratoria, y el edema que pueden generar en las vías respiratorias, en el cuello, tórax y intestino, va a ser el factor que va a desencadenar muchas veces la falla respiratoria, ¿no? Entonces, vean que eh, la dosis infectante se ha calculado entre 8.000 a 50.000 esporas, ¿no? El periodo de incubación
tiene un amplio bastante rango, un rango bastante amplio, perdón, 1 a 43 días, ¿no? Incluso hasta 2 meses, y puede evolucionar a meningitis en casi un 50% de los casos. Es altamente mortal porque rápidamente se, eh, se disemina hacia otros órganos, ¿no? Eh, y vean ustedes que incluso con el tratamiento la mortalidad ha disminuido hasta un 45%, pero mantiene una alta mortalidad, lamentablemente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es una forma de presentación rara, afortunadamente. Mucho se ha relacionado con la inhalación de lana contaminada. Nuestras esporas pueden estar contenidas en esta lana, por eso que le llaman también la enfermedad de los cardadores de lana. Ya dijimos su alta letalidad. Ya dijimos esas dos fases, ¿no? Una etapa inicial con síntomas generales y luego ya la característica de un rápido deterioro respiratorio, una mediastinitis, primero inflamatoria, luego hemorrágica, con luego desencadenamiento de sepsis y shock, ¿no? Entonces, no es que haya una neumonía como tal, como las conocemos normalmente, las neumonías bacterianas, sino en este caso es una linfadenitis mediastinal. Recuerden siempre, el carbunco lo que hace es inflamar, ¿no? Esa toxina edematosa lo que hace es inflamar normalmente los tejidos, sobre todo a nivel de los ganglios, y eso va a comprimir estructuras cercanas normalmente. En ese contexto también esta mediastinitis puede causar un compromiso respiratorio, pero básicamente porque le quita espacio a los pulmones y en su progresión van a ir destruyendo tejidos, generando lesiones hemorrágicas a su paso, ¿no? Y la diseminación hematófaga también consiguiente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya dijimos que normalmente va a aparecer primero con una mediastinitis y va a ir luego progresando hacia infiltrar los alveolos, ¿no? Se va a diseminar por vía hematógena, causando mediastinitis, y que requerirá obviamente un soporte ventilatorio en UCI, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces hay una serie de síntomas atribuibles o digamos que se describen en esta forma inhalada, donde obviamente fiebre, malestar y las linfadenitis mediastinales son las más características, ¿no? Siguiente, por favor. Y la meningitis que se puede dar por antrax es rara, muy rara verla en la actualidad, que se da por diseminación hematógena, normalmente de una forma pulmonar, podría darse de otra localización también, ¿no? En otras formas de presentación también podría evolucionar a una mediastinal, pero normalmente es más frecuente que evolucione de una forma neumónica, ¿no? Una forma inhalatoria. Y lamentablemente es altamente mortal con todas las lesiones que conlleva, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico, obviamente hay que tratar de buscar en los hemocultivos, hacer las distinciones al encontrar estos bacilos gram positivos, ya tienen que sospechar, porque recuerden que tenemos muy pocos bacilos gram positivos que normalmente son tan patogénicos como el caso del bacilo, ¿no? El PCR definitivamente nos podría ayudar, el problema obviamente será el costo. La inmunofluorescencia, inmunohistoquímica puede ayudar en algunos casos cuando tenemos muestras de tejido. Eh, y los ELISAs para buscar anticuerpos, obviamente se puede hacer con sueros pareados, pero lamentablemente ese diagnóstico suele ser tardío. Las pruebas de antitoxina o de antigenemia pueden ser más útiles, pero no los tenemos normalmente. Clásicamente los semiólogos lo han descrito como un ensanchamiento en el medicino por esa mediastinitis que produce, como el dato más característico en las placas de tórax, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces había que ver también otras formas de presentación de esta, eh, asociada a otras entidades como la neumonía por micoplasma, legionellosis, fiebre Q, uremia, que también podrían presentarse de esta forma, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces es importante dar una profilaxis post-exposición en caso de que ocurra digamos, una exposición de riesgo para este contexto. O lo que se recomienda es penicilina oral, la penicilina B oral, casi ya no hay lamentablemente. La alternativa es la doxiciclina.
ciprofloxacino, ¿no? Más una vacunación para esta. Y en el caso de ya instaurar el tratamiento, recordar que estos solamente matan formas vegetativas, no las esporas, lamentablemente. Y ahí tenemos a ciprofloxacino a la cabeza, luego la doxiciclina, las penicilinas, incluida la amoxicilina como terapias que pueden ayudarnos en este contexto, ¿no? Siguiente, por favor. Y existe una vacuna contra el anthrax, que es un filtrado de cultivos de Bacillus anthracis. Se puede aplicar en subcutáneo en 0, 2 y 4 semanas, y a los 6, 12 y 18 meses, ¿no? Con una inyección anual de refuerzo. Eh, Está indicado en una historia previa de anthrax y de hipersensibilidad previa a este Bacillus anthracis. Eh, y el 95% de los vacunados presentan anticuerpos, ¿no? Eh, que podrían ayudar a la respuesta, ¿no? Entonces, existe esta, se puede aplicar, ¿no? Eh, pero obviamente no confiere una inmunidad, digamos, duradera y que pueda ser aplicada de manera rutinaria para todos los casos, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso es que esta vacuna solamente se recomienda para algunos contextos muy especiales, ¿no? Eh, para trabajadores relacionados a la producción de Bacillus anthracis, ¿no? Los que manipulan estos, veterinarios de riesgo de contacto, militares, en ellos se puede indicar esta vacuna, de manera que no es de uso rutinario para todos los contextos. Siguiente, por favor. Y la medida de prevención y control más importante para el ACTRAS desde un punto de vista práctico es controlar al ganado, ¿no? Y esto se puede controlar con programas de vacunación, sí, de manera rutinaria en este tipo de animales. Rápidamente la detección oportuna de los casos en este contexto y su aislamiento o cremación, sacrificio de estos animales infectados va a ser muy, muy importante. Eh, ¿No? Evitar el contacto con estos animales, ¿no? Antes y después de matarlos, ¿no? Por el alto riesgo de contagio. No se debe consumir o manipular estos alimentos de animales que murieron de manera sospechosa o súbitamente. Rápidamente debe vacunarse a todo el ganado, ¿no? Entonces, las medidas de control en los animales es lo más importante de repente en nuestro contexto, porque la vacunación de manera rutinaria no está recomendada, solamente algunos grupos especiales de riesgo y hay que estar dando refuerzos, así que la vacunación como medio de protección importante para todos no es lo más recomendable, sino trabajar sobre las mejores prácticas de cuidado de los animales, del ganado, es lo más importante en este contexto. Siguiente, por favor. Y bueno, esos eran los temas que teníamos preparados para esta oportunidad. Eh, bueno, yo lamento que haya habido estos problemas con la presentación para poder hacerlo, digamos, de mejor manera. Simplemente agradecerles su atención y de que me puedan haber ayudado para poder llevar a cabo esta presentación, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, eh, gustoso podré ayudarlos. Ok, bueno, si no hay preguntas, por el momento, entonces damos por concluida la clase. Espero poder haberlos ayudado un poco en estos temas. Obviamente hay mucho más para leer al respecto. Son enfermedades bastante interesantes, pero lamentablemente el tiempo ya nos da para más tampoco, ¿no? Muy bien, simplemente agradecerles. Muy buenas tardes y gracias nuevamente.